Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, aquí estamos nuevamente en la escuela Emuná en honor a la verdad. Soy el pastor Jorge Solano y hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver con los dioses territoriales, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué consiste este asunto? Bueno, en la cosmovisión del antiguo cercano oriente se tenía la idea de los dioses territoriales, que eran guerreros, señores de las tormentas llamados Baales. Miren, aquí tenemos un Baal representado con una espada en la mano y con rayos en la otra, ¿no? Como un señor de las tormentas. Baal significa literalmente en el hebreo amo, señor, esposo. Y en la Biblia se usa el término para designar a diversos dioses cananeos asignados a territorios. Normalmente una montaña, es decir, lugares altos y sus alrededores, todo lo que alcances a ver desde arriba de la montaña, pertenecía a ese Baal. Entonces estaban ligados a ese pedazo de tierra, al río de la región, que se creía que él es el que bendecía y mandaba las lluvias y mandaba las crecientes de los ríos por la nieve de, de la cima de la montaña, ¿no? Entonces, estos eran ese tipo de dioses. Pero bueno, miren, ¿cómo funciona esto? Cuando la gente que va y visita Tierra Santa, normalmente este es un souvenir clásico, ¿verdad? De las tierras de Israel, donde vienen tres frasquitos, una porción con agua del río Jordán, un frasquito con tierra de Jerusalén y el aceite de olivo del Monte de los Olivos. Pero, ¿qué representan? Bueno, el río es el canal de bendición que fluye desde la cima de la montaña y que entonces llega y pues riega la tierra, que a su vez responde con fruto, en este caso el fruto de la vid, ¿no? Perdón, del olivo, ¿no? El aceite de olivo. En ese sentido, pues Jehová es un Baal de la tierra prometida, ¿verdad? El Baal que tiene que ver directamente con ese río, con esa tierra. ¿Qué tenemos? Bueno, en Jueces 8:33 aconteció, dice que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Fíjense, dice tras los Baales, no es un solo, Baal no es el nombre de un Dios. Baal es la generalidad, no de un principado, de una potestad, de un Dios territorial, en este caso el Dios del pacto, Baal Berit. Pero miren, en Baal Gad de Josué 2:7 marcaba el límite de la conquista de Israel. Baal Hamón, de Cantares 8:11, dice que es donde Salomón tenía una viña. Y Baal Hanán, primera de Crónicas 27:28, es donde David tenía un jardín de olivos. Y bueno, hay más de una docena, ¿verdad?, de dioses, Baales diferentes ligados a un pedazo de tierra. Y eso tiene que ver con la cosmovisión antigua. Y en Primera de Crónicas 5:23 dice que los hijos de la media tribu de Manasés, los que se quedaron del otro lado del Jordán, ustedes recordarán que cuando Israel conquista la tierra prometida en tiempo de Josué, dos tribus y media se quedan del otro lado del Jordán, es decir, ayudan a conquistar, pero luego se regresan y se establecen ahí. En la parte norte estaba la media tribu Manasés y ellos se multiplicaron, dice, en gran manera y habitaron la tierra desde Bachán, que es el norte, hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Este Baal Hermón era el dios territorial de la montaña Hermón y es precisamente este Baal el que nos conecta con la historia de Naamán el sirio. ¿De qué manera? Bueno, dice Primera de Crónicas 5, perdón, Naamán, este era un hombre, dice en Segunda de Reyes 5, un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y bueno, la lepra del hebreo sará era una enfermedad cutánea, ¿no? Que eran erupciones en la piel que terminaban en llagas y luego que se caía la piel poco a poco. Era una enfermedad incurable. Se creía que Dios es el que la hacía aparecer y solo Dios podía quitarla. Es decir, una enfermedad física con un origen espiritual. Es incurable por el hombre, solo Dios puede quitarla. Esa es la realidad. Y había una ley para ella en Jueces 13, 45, 46. Dice que el leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados como harapos, su cabeza descubierta y con el rostro semicubierto gritará, impuro, impuro. Esto es para que la gente no se le acercaran. Todo el tiempo que tenga llagas será impuro, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Esta ley era
netamente sanitaria para evitar el contagio, ¿verdad? Del resto de la población se les apartaba y esperaban solamente que Dios pudiera sanarlos, ¿no? Y ahora, hablando de Naamán, bueno, Siria había eh, sido derrotado por el reino del norte de Israel. Ese es el contexto de Naamán, trasplantado ciudades enteras, es decir, agarraron ciudades de Siria y hicieron habitarlas en el reino de Israel, de Samaria hacia arriba, y luego ciudades del reino de Israel fueron trasplantadas para vivir en Siria. Era un método, ¿verdad? Usado por los antiguos para ejercer control sobre las tierras conquistadas, ¿no? Pero entre esas mujeres que habían sido llevadas cautivas estaba una mujer que conocía al profeta Eliseo. Y bueno, cuando supo que Naamán, ¿verdad? El general del ejército sirio, que le había dado muchas victorias, que había sido, era la mano derecha del rey, tenía esa enfermedad, dijo, bueno, en mi tierra hay un profeta que lo puede sanar, ¿no? Cuando Naamán, ¿verdad? Para acortar la historia, recibe la noticia, emprende su viaje, lleva un cargamento de oro, de plata, intenta por la vía diplomática primero, pidiendo al rey que habían dejado ahí con lo que quedó del reino, pues pidiéndole el milagro de sanidad. Bueno, pues eran enemigos acérrimos de Israel, los acababan de derrotar. Sin embargo, busca por la vía diplomática lo que el rey rasga sus vestidos, diciendo yo no soy Dios, ¿no? Entonces va directo con Eliseo y entonces Eliseo le da una sencilla instrucción, mira, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serán limpios, según de Reyes 5:10. A lo que la respuesta de Namás es, bueno, Habana y Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, en el verso 2. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, vayamos ahora al Farfán. El río Farfán actualmente es el Nar al Awai, que nace en las montañas de Hermón, donde precisamente sucede la segunda rebelión de Génesis 6. La primera rebelión está en Génesis 3, la serpiente, en la Hash, y en Génesis 6, cuando los Beneija Elohim, los hijos de Dios, eh, pues ven que las Benei Adam, las hijas, Benot, perdón, Adam, las hijas de los hombres eran hermosas, buenas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, Génesis 6:2. Y yo pongo entre paréntesis buenas porque la traducción de hermosas no es tan certera, porque si nos vamos a Génesis 1, cuando iba creando Dios cada episodio de la creación, cada día, termina diciendo, y vio Dios que era bueno, y la palabra ahí es top, la misma que se utiliza aquí. Entonces, las hijas de los hombres, si ligamos con en la traducción de Génesis 1, pues tendría que ser, las mujeres eran buenas, es decir, más que hermosas, es que ellas les iban a servir para sus propósitos. Top es bueno, funcional, hermoso, pero es algo que funciona para lo que fue diseñado, ¿no? Entonces dijeron, estas mujeres nos van a funcionar, son buenas para lo que queremos hacer, que es tener hijas a través de ellas. Y tomaron por así mujeres entre todos. Se conoce la rebelión de Génesis 6, donde le nacieron los Nefilim, los gigantes, ¿verdad? Y que dominaron la tierra, etcétera. Pero no vamos a abordar mucho en eso. Tal vez hagamos un programa luego para hablar de las tres rebeliones. Pero bueno, Primera de Enoc dice que fueron todos ellos 200 Benei Elohim, que según el tema que vimos hace 2 semanas del concilio divino, pues eran miembros del concilio divino, por eso le llamaban los hijos de Dios, los Benei Elohim. Eran Elohim menores, seres celestiales que estaban en el concilio divino, presidido por el Altísimo, y que descendieron, se rebelaron y descendieron en los días de Jaret en la cima del monte Hermón. Miren, el Farfán nace en el Hermón, que es el lugar donde se da la rebelión, la segunda rebelión. Y llamaron al monte Hermón porque se juraron y se ataron unos a otros con maldición. Es decir, Hermón tipifica la maldición, la rebelión, y ese alimenta el río Farfán, y por lo tanto al Baal Hermón, que fue designado esa montaña, es el que estaba gobernando esa parte de la tierra. Ya en la tercera rebelión, en Babel, la confusión, sucede algo muy interesante. Miren, Génesis 11:4 narra, dijeron pues vamos. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso que temían
precisamente fue el juicio que Dios determinó para ellos, porque Génesis 11:4 empieza diciendo que la tierra entonces era de un mismo idioma, un mismo medio de comunicación. Pero cuando ellos intentan hacerse uno, hacerse un nombre, es decir, que compitiera con Dios, construyen una torre, un sigurat, para entonces tener sus propios dioses, pues resultado de esa rebelión, el Señor los esparce por toda la tierra. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. En Babel significa confusión, según Génesis 11:9. Ahora, este evento está ligado a la distribución de la tierra de los hijos de Dios, los Benei Elohim, que quedaron en el concilio, no los 200 que se rebelaron ahí, sino los que quedaron en el concilio, los que no se rebelaron. Entonces, Dios les asignó a esas 70 naciones que surgieron de Babel para que entonces los gobernaran, los orientaran, ¿no? Fueran una especie de guías espirituales. Esto lo narra Moisés en Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo repartió las naciones. ¿Cuáles naciones? Las de Babel. Cuando distribuyó a los hijos de Adán, ya, los hijos de Noé en este caso, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios, los Benei Elohim. Y miren, el comentario de la Biblia de la Universidad de Oxford dice, estos hijos de Dios son Elohim menores que forman parte del concilio divino, a quienes el Altísimo les asignó una nación. Es una Biblia que habla del tema sin tapujos, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que hay un pasaje y una controversia de muchos siglos atrás. El problema es que en la Septuaginta, que es la traducción, la primera traducción de la Biblia hebrea a otro idioma, en este caso al griego, traduce hijos de Dios por ángeles de Dios. Y ahí empieza pues un problema. Estos son 200 años antes de Cristo. Y posteriormente se modificó también por hijos de Israel, es decir, se repartieron las naciones a los hijos de Dios, luego después se cambia la Septuaginta, fueron ángeles de Dios, porque de alguna manera eran Elohims inferiores, pero luego ya después se le cambia por hijos de Israel. Y esto no concuerda para nada, porque sabemos que los hijos de Israel son 12, no son 70, ¿no? Y bueno, en el Pentateuco samaritano quedó registrado en Israel y por supuesto el Códice Leningrado, que es la traducción o la versión hebrea medieval de donde dependen la mayoría de las traducciones de la Biblia del hebreo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, los eruditos creen que el cambio intenta justificar el unitarismo desarrollado durante el periodo del Segundo Templo, ¿ya? La negación de los demás dioses y que Jehová es el único verdadero Dios, pues es la teología que surge en la conquista, ¿verdad? En la cautividad en Babilonia, de hecho es el periodo del Segundo Templo. Pero sin embargo, la idea original es la que concuerda con los escritos más antiguos, el concilio divino integrado por los hijos de Dios, los Benei Elohim. Pero volviendo al tema de Namán, miren, se asumía entonces que la bendición que fluía del río Farfán venía del monte de la rebelión de Hermón, de la maldición, cuyo Baal, el dios territorial, era Baal Hermón, el principado de Hermón, de donde provenía el Farfán y donde Namán estaba refiriendo, pues que él estaba confiando, ¿verdad?, en esos dioses. Sin embargo, pues sumergirse en el Jordán era un acto ritual porque 7 veces no era simplemente un baño, 7 veces era un baño ritual porque 7 es el número de Dios, el número de los dioses, de la divinidad. Implicaba entonces que renunciar a los dioses de Hermón, los dioses del Farfán, incluido el dios Rimón, que era el dios que adoraba el rey de Siria, para confiar solamente en el Dios de Israel. En ese sentido era un bautismo ritual de entrega a una nueva fe. Eso es lo que estaba sucediendo y esa era la resistencia de Namán. Oye, pues espérame, pues tengo que renunciar a los dioses de los que yo he creído toda la vida, los dioses del Farfán, el Baal, Hermón, en el que he confiado. Bueno, pues le dijo el siervo, pues nada, ¿qué te cuesta, no? Pues aquellos dioses no pueden hacer nada por ti, transliterándolo, ¿no? Y pues confía en este, ¿verdad?
Y entonces el resultado, pues, es que él es sanado, dice la Escritura, que su piel queda como la piel de un niño, y Naamán declara en el verso 15: "Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel", dice. Aquellos dioses no me pudieron ayudar, pero este Dios de esta tierra sí es el bueno. Y le hace una petición muy peculiar, miren, entonces Naamán le dijo a Eliseo: "Te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová". El verso 17. Y bueno, aquí tenemos en esta imagen dos mulas y con dos cargas de tierra, ¿verdad? Que dice Adán, Israel, la tierra de Israel, porque precisamente en esa creencia de que pues Jehová era el Dios de esa tierra, entonces él tenía, aunque tenía que regresarse, cuestiones de su oficio, el principal general del ejército sirio tenía que regresar a darle cuentas al rey, pero dice, ahora, ¿cómo le hago para adorar al Dios de Israel? Bueno, me llevo tierra, hago dos altares, uno en mi casa, para que ahí voy a hacer sacrificios, ahí voy a adorar, me voy a arrodillar ante el Dios de Israel en la tierra de Israel, ¿verdad? Que él se estaba llevando, y el otro para llevarlo al templo de Rimón, porque al final dice eh, que en el verso 18, en esta, una concesión ahora, dicen, esto perdone Jehová a tu siervo. Cuando mi señor el rey de Siria, entre en el templo de Rimón para adorar allí y yo apoye sobre y si apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa que Jehová perdone a esto, en esto a tu siervo. Es decir, el rey de Asiria no se había convertido, Naamán sí, pero esto estaba ratificando su conversión, estaba pidiendo una concesión. Yo tengo que ir por mi trabajo, tengo que ir y auxiliar a mi rey, ¿verdad? Para que se arrodille, al rey al que le debo lealtad, al rey que me ha hecho general, al pueblo, ¿verdad? Al cual me debo, pues tengo que honrarlo. Pero mi adoración ya no es a Rimón. Por eso decía, si me llego a inclinar, no es por adorarle, yo solamente adoro al Dios de Israel. Por eso llevaba las dos cargas de tierra, ¿verdad? De que en aquellas mulas. Y con esto estaba prácticamente ratificando su conversión. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta enseñanza? Bueno, que los Baales, los dioses territoriales, fueron hijos de Dios, miembros del Consejo Divino, y luego asociados por el Altísimo, asignados, perdón, para gobernar a las 70 naciones dispersadas en Génesis 11 a partir del incidente de Babel. Esos serían los Baales que se oponían a la liberación de Israel en Egipto también. Según Éxodo 12:12, recordemos que en la distribución de la tierra de los hijos de Adán, los semitas fueron al área de Mesopotamia y los camitas fueron al área de Egipto, ¿verdad? De lo que era Canaán y Egipto, y los jafitas, los hijos de Jafet, fueron al área norte, Europa, Asia. Pero pues también ahí había, entre esos tres hijos surgieron las 70 naciones después de Babel, y pues en Egipto también había Baales, dioses territoriales, ¿no? Los dioses de Egipto, que en Éxodo 12:12 menciona el Señor que él iba a avergonzar a los dioses de Egipto para liberar a su pueblo de Israel. Era una lucha entre dioses. Posteriormente se opondrían a la conquista de Israel en Canaán, también como Baales, aquí como dioses territoriales, que no querían ceder su lugar a Jehová, el Dios de los hebreos. Estos, cabe observar que posteriormente serían juzgados según el Salmo 82, como vimos en el tema del concilio divino de la clase pasada. Pero este tema ya lo abundamos un poco en la clase pasada. Y bueno, para terminar, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo los nombra principados y autoridades, pero que fueron desplazados por Jesucristo. Dice que Efesios 1:21, esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Principado viene de la palabra zar del hebreo, que tiene que ver con príncipes, principal, que está ligada a los baales, los señores, no las autoridades. Sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Nombre que se nombra, estamos hablando de los nombres de los baales territoriales, de Elohims,
¿verdad? Y que Jesucristo estaba por encima de todo ello. Colosenses 2:15 habla también que despojó a los principados y las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo definitivo del Dios de los hebreos sobre estos Baales territoriales, los 70 hijos de Dios que fueron esparcidos con las naciones para que los orientaran, que terminaron pues queriendo adoración y reconocimiento. Es una especie de rebelión también y entonces son derrotados finalmente por Jesucristo, ¿verdad? El Dios hecho carne. Y bueno, aquí tenemos una imagen muy sorprendente, ¿verdad? Ahora Jesucristo, el verdadero Baal Shamayín, el Señor de los cielos, ejerce autoridad sobre los dioses territoriales, triunfando sobre ellos en la cruz. Los Baales territoriales han sido despojados de su dominio y el pueblo ahora es iluminado por la luz del Señor, quien dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas. Y aquí tenemos una imagen como el Baal de las tormentas, ¿verdad? El Baal Chamayín, el Señor de los cielos, Jesucristo, que está sentado en el trono de Dios, pues con rayos derrotando a los Baales territoriales. Entonces, en esta imagen, pues también podemos interpretar lo que Jesucristo es el jinete de las nubes, ¿no? Quien gobierna. Dice el Salmo 68:73, reinos de la tierra, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él hará oír su voz, su poderosa voz. Y esto precisamente algo de lo que sucede en el Monte Carmelo, cuando el Señor responde con fuego del cielo, consumiendo el holocausto, derrotando a los Baales territoriales. Bueno, familia, con esto llegamos al final de la clase del día de hoy. Espero que les haya sido de bendición. No pude estar en vivo por razones familiares, pero esperamos que pronto podamos vernos. Si tienen alguna duda sobre este tema en particular, pues podemos estar resolviéndolas a través de la, del grupo, perdón, de WhatsApp de la Escuela de Muná, o pueden comentar en el video a través de YouTube y también con todo gusto les respondemos o les ampliamos la duda. Amén. Bueno, Dios los bendiga, mis amados. Nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Ánimo.